Alright, we're live. Buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, estamos aquí otra vez para estudiar la confesión de 1689 y seguir aprendiendo las grandes doctrinas de la Biblia, de acuerdo a la teología bautista que seguimos. Vamos a empezar con oración. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros, que tu Espíritu nos llene, que nos dé sabiduría, que nos dé la habilidad, Señor, de poder entender las buenas cosas que tú traes, Señor, en nosotros, para poder vivir vidas, Señor, que son santas, de acuerdo a tu palabra, Señor. Pedimos que tu obra siempre se manifieste entre nosotros, que nos ayude, Señor, a no solo tener una buena noche, pero tener un buen fin de semana, Señor, y todo hacerlo de acuerdo a tu poder y tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el bello nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a seguir con la lección sobre la providencia y vamos a ver los puntos 2, 3 y 4 de la confesión de fe. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la providencia? Cuando ustedes oyen la palabra providencia, ¿qué viene a mente? ¿Qué son las cosas que han pensado ustedes que es la providencia? ¿Alguna respuesta? Cuando viene la providencia, ¿qué les ha venido antes? ¿Qué piensan ustedes que es la providencia? Cuando oyen ustedes de providencia, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ya está decidido. Providencia tiene que ver con ver como Dios que ve, ¿verdad? Ver sobre de algo. Y en este caso estamos hablando de Dios viendo sobre nosotros, ¿verdad? Por eso la respuesta a la primera pregunta es que la providencia es el cuidado protector de Dios, ¿verdad? Eso viene de ¿cómo se llama? De un diccionario y de la naturaleza como poder espiritual. Porque muchas veces también la gente, obviamente, que no cree en Dios, todavía hablan de la providencia, pero lo hablan en una forma natural, hablando de la creación. Pero nosotros sabemos que la creación no mira por nosotros. Dios es el que ve por nosotros. Así que vamos a ver el segundo parágrafo de la confesión. Y la voy a leer yo. Y después vamos a empezar a ver los versículos en particulares. La primera de la declaración, disculpen, es Dios es la primera causa y la creación es la segunda. Punto 2. Aunque con respeto a la presencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesario, libre o contingentemente. ¿Algún comentario sobre eso que tengan? Entonces vamos a ver el primer punto que habla sobre el respecto a la presencia y decreto de su causa y que Dios es la primera causa. Lo que sabemos nosotros es de que si Dios está viendo sobre todas cosas, quiere decir de que Él es el que está proveyendo por esas cosas. Y cuando se refiere a la primera causa, eso quiere decir de que todo lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en la historia, lo que va a pasar en el futuro es por Dios, es ordenado por Dios. Y esto nos trae a una situación muy importante, porque los ateos usan un ataque contra esto, porque si Dios está encargado sobre todo, quiere decir que las cosas malas también son por Él. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Si una mujer es violada, un niño matado, si una persona se muere
en un accidente, si un avión se viene para abajo, ¿es Dios la causa? ¿De acuerdo a lo que estamos estudiando? No. ¿No? ¿Por qué no? Si dice aquí que Él es la primera causa. Dios no va a querer matar a la gente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, no puede Él asesinar. Es como decir, si el avión se cae, puede ser también el enemigo que está... Pero no amó Él a su hijo, o no ama a su hijo, Sí, ama a su hijo. y no lo mató. ¿No lo mató? Sí, pero lo resucitó. Sí, pero lo Ese mató. día. Tiene que ver con la palabra que uno está usando, porque obviamente eso está pasando por una razón y Dios sabe por qué la razón, y para los creyentes va a pasar a acuerdo como Dios lo mandó, pero la cosa es, la palabra que se puede usar, Dios no quiere matar a nadie, no quiere que Lo que ustedes están diciendo es de puede que, ser, no, no sí, lo que puede ustedes ser. están diciendo es que Dios no desea matar a la gente, ¿verdad? O lo malo. Pero, si está pasando, quiere decir de que Dios lo ha hecho que pase. Como para darles ejemplo, en el libro de Éxodo, permita que pase. no, pero Él lo está causando. Porque el punto es de que todo lo que pasa en la tierra es por de él, acuerdo sí, al plan de Dios. Sí. ¿Ok? Sí, entonces, si las matanzas, la epidemia que tenemos ahorita, todo esto es parte del plan de Dios, ¿verdad? Pero la razón por qué eso es importante es porque todo lo que pasa por razón de Dios. Pero si seguimos, habla de modo de que nada ocurre por suerte o fuera de su providencia, ¿verdad? Dice, sin embargo, por la misma providencia ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ¿verdad? Y ahora dice, y habla de que sea necesario, libre o contingente. Pero el punto es esto: Dios es la primera causa. Dios ha determinado todo lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, estas cosas que dije yo estaban en el plan. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ¿ustedes no creen que Él ya sabía que iba a caer? Sí. ¿Sí? Ujú. Sin embargo, hasta podemos decir que Él lo diseñó así. Porque ¿qué hizo Él? Los puso en el jardín, todo bueno, los hizo bueno a ellos. Sin embargo, les dijo, no coman de un árbol. ¿Y por qué? Nomás esa cierta causa fue lo que trajo el pecado. La tentación traída por ese árbol. Eso quiere decir que fue un diseño de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Y eso es lo que vamos a empezar a ver aquí. La respuesta tiene que ver de que Dios, como Dios, Él puede probar lo que Él quiere. Si Él quiere probar al mundo, si Él quiere probar a las personas, lo puede hacer. ¿Qué fue? Yo usé como un ejemplo a Jesucristo, pero ¿no fue también su voluntad con los apóstoles de Jesucristo? Todos murieron por Él. Él determinó eso. Entonces sabemos de que todo lo que está pasando de acuerdo como Dios lo ha ordenado. La razón por que nosotros no decimos de que Dios es malo es porque los propósitos de Dios son buenos, pero el propósito del hombre, o la creación, por decir, es mala. Y a eso se refiere cuando estamos hablando de las cosas secundarias. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que usa medios, ¿verdad? Entonces, si Él está usando medios, quiere decir que Él está usando el mismo pecado, lo malo que nosotros estamos haciendo, lo que hace el hombre, para cumplir lo que es bueno, ¿verdad? Hay que empezar a ver, como el primer ejemplo, Amos 3.6. A ver qué dice Amos 3.6. Hay que ver qué dice ahí. Yo creo que yo no la tengo. No sabe. Amos. Si alguien está ahí, si lo pudiera leer, por favor. 3:6. Sí, Amos 3.6. Si se toca la trompeta en la ciudad,
no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, no lo ha causado el Señor. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Quién causó? Dice que, sí, que el Señor no lo ha causado. Nos dice que él está haciendo la pregunta. No es él el que lo hizo. Mira, vamos para a otro punto. Vamos a Isaías 55:11. ¿Qué leemos ahí? Si alguien lo tiene, si lo pudiera leer cuando lleguen ahí, por favor. ¿55:11? Sí, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ok. Ahora miramos, ya vimos que en Amos estaba hablando de lo malo que le vino a esta particular ciudad, ¿verdad? Y está haciendo la pregunta. Pero aquí estamos viendo de que Dios tiene un propósito en lo que Él está haciendo. Así que todo lo que está pasando, como para el ejemplo, nosotros vamos a la iglesia y vamos con la intención de predicar y que la gente reciba el mensaje, ¿verdad? Y ha venido gente que ha visitado y no se ha quedado. ¿Es solo por mala razón? ¿Me entienden? Uno piensa que si uno va a la iglesia y la persona no queda, como que tiene que ver algo malo. Ahora, hay casos que puede ser así. Hay casos donde si una persona está viendo que hay algo malo, hay cierto discernimiento, ¿verdad? Puede ser, pero hay momentos donde no lo es. Hay momentos como los pastores han hablado, digamos, sobre ciertos pecados y se ve que ciertas personas no les gusta vivir de eso y no regresan, ¿verdad? ¿No ha cumplido Dios ahí su obra? Sí, ¿verdad? Aparte que los pastores como forma secundaria han cumplido eso también. ¿Por qué? Porque Dios también trae convicción. Por eso es que tenemos que ver nosotros en la vida de que todo tiene su propósito de Dios. Si esta pandemia ha venido, es porque Dios tiene una razón por qué vino. Sigamos ahora a Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Así que si se fijan, aquí está declarando de una forma, yo creo que hasta más general. En las otras estamos viendo, en Amos en particular, estaban hablando de una ciudad, pero si estamos viendo aquí está hablando ya de una forma general. Quiere decir que la oscuridad también viene de Dios. Si una persona no tiene luz, en el sentido de que no está teniendo entendimiento de las cosas de Dios, eso viene de Dios también. Pero al mismo tiempo viene de la persona. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros como en su imagen, ¿verdad? Y Dios es un Dios de voluntad. ¿No somos iguales nosotros? Tenemos deseos, actuamos de acuerdo a nuestros corazones, porque obviamente nosotros sabemos que tenemos corazón y el Señor nos dice que tenemos corazones, ¿verdad? Pero lo que Dios hace es de que Él está acabando su plan y su propósito usando las cosas secundarias, ¿verdad? Así que Dios no tiene que hacerlo pecar a uno para que uno cometa pecado. Lo que Dios hace es de que Él usa el pecado que está entre el hombre para acabar con lo que Él hace. Regresamos al punto de la crucifixión. Sabemos que en el libro de Hechos habla de que eso fue determinado por Dios, porque el propósito de Dios era que su Hijo fuera sacrificio para nosotros. Pero ¿qué fue en las manos de los romanos?
y los judíos, ¿verdad? O los líderes judíos, por decirlo, ¿verdad? Fue un asesinato. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el propósito de ellos? ¿Servirlo como sacrificio? No, querían matarlo, injustamente. Y lo mataron injustamente. Y eso es lo que nos declara Pedro. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios? Usó el mal, ¿verdad?, de los gentiles y de los judíos para acabar el sacrificio, la propiciación o expiación, mejor dicho, disculpe, de los pecados, ¿verdad?, con la muerte de Cristo, ¿verdad? Si seguimos aquí, cuando habla de que es conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingente, vamos a Romanos 1:28. ¿Romanos qué? Romanos 1, capítulo 1, versículo 28. Adelante, hermano. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora, ¿se fijan ahí cómo está describiendo? De que Dios está dejando ¿a qué? A lo secundario, a las gentes, acuerdo como ellos quieren, ¿verdad? Y Dios usa eso para traer juzgamento, ¿verdad? Y sabemos de que todo lo que se hace por Dios es acuerdo ¿qué? ¿Para qué meta? Para su gloria. Para su gloria, exactamente. Porque pudiéramos decir de que Dios es honrado en la dignidad y también en el pecado. ¿Cómo en el pecado? Enseñándonos lo que es, lo que no es santo, ¿verdad? Porque si nosotros estamos dejados a nuestros propios propósitos, ¿cómo somos? ¿O qué éramos? ¿Verdad? Porque en ese sentido, si somos cristianos, ¿qué éramos antes? Pecadores, ¿verdad? Que sí que teníamos corazones tenebrecidos, ¿verdad? Y eso regresa a lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que ese es el propósito de Dios. Ahora vamos a Jueces 21-25. Esto nos va a dar otra razón cómo Dios es visto, como sus propósitos son santos. ¿Jueces qué? 21, capítulo 21, versículo 25. Lo voy a leer yo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Verdad? A mí me gusta mucho, hay este versículo, la misma idea de que hacían acuerdo a lo que ellos les parecía bien, es repetido durante el libro de Jueces. Y para mí se me hacía muy interesante, decía, ¿por qué será que lo repite? Pero tiene que ver con el propósito de Jueces. Porque si vemos nosotros en el libro de Éxodo, Dios llama a Moisés para liberar a Israel. Él hace un pacto con ellos, ¿verdad? Los está separando otra vez como su gente. Los lleva a la tierra que les prometió. Y no teniendo rey, ¿qué hicieron ellos? Lo que a ellos les parecía que estaba bien. Por eso es que si uno lee el libro de Jueces, está lleno de muchas historias raras, ¿verdad? No me recuerdo el nombre del juez en particular, pero había un juez que, a lo que voy yo de memoria, fue a tener una batalla y le hizo una promesa a Dios que lo primero que él viera se lo iba a sacrificar a Dios. Y lo que pasó es que al regresar y él llegó a su tierra, ¿qué fue con lo que se encontró él primero? Fue con su hija. Según él iba a ver un animal, un becerro, algo, y vio a su hija. Y dice la historia de que
al haber visto él eso, rompió su ropa, porque él le había hecho ese pacto a Dios. Entonces, ¿verdad? Es una historia muy triste, porque dice que la hija, no sé si dice los años que tenía, pero ella no era virgen, no conocía aún. Oh, yo supe de esa historia. Sí, Sí. y lo que pasó es de que al revelar el eso, ella lo aceptó. Ella lo aceptó, pero sin embargo, aceptándolo, ella le pidió que le diera un tiempo como para velar lo que había pasado. Y el sacrificio fue hecho. Y me gusta mucho porque en la literatura de los judíos, en el Talmud, hay una discusión sobre eso. Y un rabí dijo de que ese juez hizo bien, porque cuando usted le hace una promesa a Dios, se la tiene que cumplir. Pero otro rabí, yo creo que hizo un punto mejor. Y él dijo, en la ley de Moisés era prohibido, disculpen, matar a una persona, recibir ¿cómo se dice? Como sacrificio a un humano. Así que él violó la ley. Y yo creo que estaba de acuerdo ese rabí, porque si él dijo que iba a ser lo primero, ¿por qué pensó que él tenía que ser su hija? ¿Por qué digo yo eso? Porque cuando uno hace una promesa, tiene que ser de acuerdo ¿qué? La voluntad de Dios, ¿verdad? Es como que yo dijera, yo voy a ir a mi tierra y la primera mujer que yo me encuentre, con esa es la primera que me voy a casar. Si no es cristiana, ¿me debiera de casar yo con ella? No. Yo tengo que buscar quizás la mejor mujer que sea cristiana si voy a hacer este tipo, ¿verdad? Tiene que ver, uno tiene que hacer las cosas de acuerdo, como se dice, la voluntad de Dios y lo que nosotros sabemos que Dios nos ha dicho. Pero el problema es de que, como dice el libro de Jueces, el hombre va de acuerdo ¿qué? Lo que ellos piensan. Y a mí me encanta esto porque eso enseña de que hay necesidad que tengamos a alguien que esté sobre nosotros. Nosotros necesitamos un rey. Por eso es que Dios ha dado a su Hijo como el Rey de Reyes. Porque Él es el único santo y el que mantiene la voluntad de Dios. Ahora vamos a Génesis 37. Vamos a ver los versículos 18 al 28. Y esto es un ejemplo de cómo Dios trabaja con el pecado y lo usa a sus propósitos. Y así que vamos a ver a Génesis 37 y después vamos a ir a Génesis capítulo 50 para enseñar esto. ¿Es 18 a 28? Sí, Génesis 37, versículos 18 al 28. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Rubén les dijo, además, no derraméis sangre, echado en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Halak con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid,
vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo lo que ocurrió con José. ¿Y cuál era el intento de sus hermanos? Matarlo. Matarlo. Ujú. Pero, aunque no dice, si recordamos lo que estábamos hablando, ¿quién le puso al corazón de Rubén que no lo mataran? Dios. Dios. Y así mismo le puso a Judá que no lo dejaran en el pozo, pero que lo vendieran, ¿verdad? Y que se lo fuera a Egipto. Quiere decir que aquí estamos viendo el plan de Dios. Ahora vamos a ver el resultado de esto en Génesis 50:20. A ver qué dice José. Ahora, para dar un poco de contexto, lo que ha pasado es de que murió padre Jacob y estaban en Egipto sus hermanos, porque ellos ya estaban ahí viviendo donde estaba José, y ellos tenían miedo de que José iba a tener venganza con ellos por lo que había pasado, porque según ellos estaban protegidos mientras estaba su padre vivo. Y la respuesta de José es, si alguien lo pudiera leer. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Aquí Dios usó el mal que hicieron ellos de venderlo y hacer al padre, ¿verdad? Y a su padre y a su madre, pensar de que se había muerto. Pero Dios tenía un gran propósito. Ujú. Y muchas vidas fueron salvadas. ¿Por qué? Porque como Dios puso a José como gobernador y le dio a él la revelación de lo que tenía que hacer, toda la gente que estaba alrededor durante la sequía venían ahí. Ujú. Y les pudieron ayudar. ¿Por qué? Porque Dios lo había revelado, Ya. ¿verdad? Y eso incluyó su familia. Así fue como él fue reunido con su familia. Si Dios hubiera mandado la sequía y José hubiera estado con su familia y no hubiera un gobernador que hubiera hecho lo que hizo José, ¿qué hubiera pasado con ellos? Quizás no todos, pero uno de ellos quizás hubiera muerto, Ya. ¿verdad? De no tener comida por la sequía. Así que eso termina el primer punto. Ahora vamos a ir al tercer punto, que dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Eso regresa a lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que Dios no solo está actuando en una forma directa, pero en una forma indirecta por causas secundarias, ¿verdad? A los medios. Y dice, a pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Así que eso es muy importante. Así que aquí estamos viendo de que está haciendo el punto de que Dios ¿nos necesita a nosotros? ¿Necesita Él a su creación? No, ¿verdad? ¿Tiene Él el derecho de hacer lo que Él quiere con su creación? Yes. Así que sobre de ellos, ¿verdad? ¿Tiene Él el derecho a hacer contra nosotros? Sí, especialmente si somos ¿qué? Somos pecadores. Pecadores. ¿Y quién es pecador? Todos. Todos, ¿verdad? Así que aquí estamos viendo cómo Dios, lo que hace Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, tiene derecho a hacer estas cosas, ¿verdad? Ujú. Vamos a Jeremías 18 y vamos a ver
los versículos 4 al 6. ¿Hay alguien que lo pueda leer? ¿Jeremías qué? Capítulo 18, versículos 4 al 16. La vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: no puedo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el alfarero en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación y contra un reino, de arrancar y derribar y destruir. Ahí está bien. Ahí está bien. Wow. Pero ¿se fijan lo que está diciendo él? ¿Qué es la declaración que está diciendo él? De que él es como el ¿cómo dice? Alfarero. El alfarero, ¿verdad? Así que en el caso de Israel, que hemos estado viendo, bueno, ¿qué es lo que se ve en el Viejo Testamento? De que Dios está trabajando con Israel, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando con la gente? No hacen caso. Quieren, en vez de ser separados como Él quiere que sean, ¿qué hacen ellos? Van y siguen lo que hacen las naciones, cayendo en la idolatría y todas las abominaciones que Dios había declarado. Entonces aquí Dios está hablando de que si es como el barro que se pone malo, ¿no puede Él volver a hacer algo nuevo? Entonces por eso es de que ciertas generaciones perecen, ¿verdad? De que ya no son. ¿Por qué? Porque Dios juzga. Dios está probando al hombre todo el tiempo. Y no solo a nosotros como individuos, pero gentes. Esa es otra cosa que mucha gente no entiende ahora en este día. Es de que hay veces que grupos de gente sufren porque Dios los está castigando. Y ahorita estamos viendo un movimiento donde la gente está diciendo de que porque cierta gente está bien y otra está mal, de que la gente que está mal por la gente que está bien. Y uno no puede decir eso. Porque el mismo Dios que condena a una gente no puede bendecir a otra. Y si son bendecidos, ¿es porque es merecido? No, es por la gracia de Dios. Así mismo en nuestras vidas. Si nosotros no estamos siendo bendecidos, es porque Dios también está juzgando. Y si somos bendecidos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Y qué debiéramos de reconocer? De que tenemos que ser agradecidos y darle la honra y la gloria a ¿quién? A Dios. ¿Verdad? Vamos a Deuteronomio. Creo que es 34, hermanos. No puse el capítulo, pero creo que es Deuteronomio 34. 34 versículos 49 al 51. No hay. 34 hasta el 12, nomás me llega a mí. ¿De Deuteronomio? Deuteronomio 34 y me llega. ¿No hay capítulo 34? Sí, no, está el Deuteronomio 34. Ajá. Versículos 49 al 51. A ver, ¿tú lo tienes, Kevin? 34, ¿qué versículo? Es Deuteronomy 34, right? Yeah. Right? 49 to 51? No, 49. No, There's no 49? Yeah. llega hasta el 12. Ok, entonces, ¿sabe qué, hermanos? Algo no hice bien ahí. Así que lo voy a tener voy a tener que pasarlo. Brincarlo. Sí, voy a poner, a pesar de esto, ok, ponemos que Él es libre sin ellos, sobre ellos, contra ellos, según le plazca. Vamos a Romanos 9:21. Disculpen que no lo puse bien.
Oye, Si alguien está ahí, si lo pudiera leer, por favor. ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? No tienen derecho, no tiene Romanos 9:21. Sí. No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. ¿Se fijan el punto que está haciendo ese versículo? Ujú. Que porque sabemos que está usando el ejemplo, ¿verdad? Del alfarero y el barro. Y aquí lo está usando sobre las personas que él tiene misericordia y sobre las personas con las que él juzga, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Que Dios tiene el derecho. Dios le debe misericordia a todos. No, ¿verdad? ¿Puede condenar él a todos? Sí. Entonces lo que esto nos está enseñando es de que Dios tiene sus propósitos en esto. Si seguimos leyendo, estamos viendo de que Pablo hace el punto de que quiénes somos nosotros para preguntar a Dios sobre de eso, ¿verdad? Y de que si eres el creador, él no nos debe nada. Sin embargo, él nos da la respuesta y él dice de que Dios, ¿verdad?, está enseñando su gloria en el barro de honor. Pero asimismo lo hace él en el barro de deshonor. ¿Por qué? Porque en el barro de honor está enseñando él su forma de ser misericordioso, su misericordia. Pero en el barro de la ira, por decir, ¿verdad?, está enseñando él su justicia. Porque si Dios salva a todos, ¿qué vemos? Se ve la misericordia de Dios, pero ¿dónde está la justicia? ¿Verdad? Y si Él manda a todos al infierno, por decirlo, ¿verdad?, juzga a todos, vemos su justicia, pero ¿dónde está la misericordia? Entonces ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Y luego de último vamos a leer Romanos 8:28. Yo creo que muchos conocemos ese versículo. El que lo tenga, si lo pudiera leer, por favor. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que todas las cosas trabajan a bien al que ama a Dios. Ahora dice aquí que Dios va a hacer todo bien para el que ama a Dios. Sí. ¿Me entiende? No, pero yo estoy hablando en el sentido de que solo vamos a tener experiencia de cosas buenas. No. No. Hacer de Todo dice que todo trabaja lo bueno. Ujú. Pero el punto es de que Dios está usando lo bueno y lo malo para acabar su bien. Y eso incluye a nosotros que estamos llamados por Él. Como para el ejemplo, ¿qué pasó con Pablo cuando él tenía, ¿cómo se dice? Esa espina que tenía en su lado y que le pidió a Dios que le quitara? Dijo, básate de mi gracia. Sí, le dijo, mi gracia es suficiente. Ujú. Pero dice de que él llegó a percibir de que Dios lo hizo para mantenerlo a él humilde, para humillarlo, mantenerlo a él humilde. ¿Por qué? Porque él era un hombre muy bendecido por Dios, tenía gran entendimiento. Y lo sabíamos porque fue hasta Grecia y conocía a él lo que ellos entendían. Y especialmente en ese tiempo la gente no era tan educada como era ahora, así que él era una persona que era muy buen educado, ¿verdad? Pero vemos que Dios, ¿qué hizo? Usó eso para mantenerlo humillado. ¿En qué forma? Porque tiene que depender uno de Dios. Así que, hermanos, a veces cuando nosotros estamos luchando es porque Dios quiere que dependamos de Él, que lo reconozcamos eso, que lo busquemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el deber del hombre? Buscar a Dios y mantener relación con Él, ¿verdad? Vamos a ir al último punto, que es el 4. Y dice lo siguiente: el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiesta en su providencia de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la... O sea, aquí se quebró, así que no encuentro la palabra. Dice caída
a todos los otros, o saben qué, hermanos, perdón, yo sí lo tengo, sí, yo lo tengo aquí. Lo voy a leer de lo que yo lo tengo para que no perdamos el sentido de lo que estamos estudiando. Dice, se manifiesta en sí en su providencia, de tal manera que su propósito soberano se extiende aún hasta la primera caída y a todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres. Y esto no solo por un mero permiso, sino que Él sabía y poderosamente limita, ordena y gobierna en varias formas las acciones pecaminosas, de tal manera que éstas llevan a cabo sus designios santos, pero de tal modo que lo pecaminoso procede solo de la criatura y no de Dios, quien es justísimo y santísimo, y por eso no es ni puede ser Él el autor o aprobador del pecado. Empezamos a ver ciertos puntos sobre esto. Vamos a Romanos 11 y leamos los versículos 32 al 34. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Ok? Así que ¿qué estamos viendo ahí? ¿Cuál es el acabo que Dios ha hecho eso? ¿Por qué dejó Dios que el hombre cayera? ¿Por qué cayó Adán y Eva? Por desobediencia. Sí, y al resultado de esa desobediencia, ¿qué ha enseñado Dios? Misericordia. Su misericordia. Así que Él por eso es que el mundo está caído. Porque Dios nos está enseñando quién somos nosotros y quién es Él. Así que cuando una persona dice, ¿cómo es que Dios puede dejar que un niño inocente se muera? Primeramente no es inocente porque tiene el pecado de Adán, es heredor de ese pecado. Y para contestar esa pregunta, porque hay personas que dicen, bueno, si Dios es justo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué le puso el pecado al niño? ¿Por qué le pone los pecados a las otras personas? Bueno, si nosotros no podemos recibir de lo que es de nuestra cabeza, entonces ¿cómo puede recibir uno, cómo se dice, perdón de pecados, si Cristo no tenía pecado? ¿Me entiende? Si por un hombre vino el pecado, con ese mismo principio, Dios trae también la misericordia y la salvación por ese mismo hombre. ¿Me entiende, hermano? Quiere decir que la persona que piensa eso no está pensando bien, porque si uno solo está de acuerdo en lo que es uno, entonces todos vamos a estar condenados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno con su cabeza, ¿verdad? A cierto punto en este mundo es así, ¿verdad? Porque uno no, si mi padre pecó, yo no, ¿cómo es? Los pecados, yo no voy a morir por el pecado de mi padre, yo voy a morir por mis pecados, pero Dios ha puesto a una cabeza sobre los hombres, Adán. Por eso es que cuando Eva pecó, si bien la escritura no dice que por Eva es que somos todos pecadores, dice que es por Adán. Porque ¿quién era el que estaba sobre Eva? Adán. Sin embargo, no solo ella pecó, él también pecó, ¿verdad? Y así mismo como Dios trajo el pecado o nos heredó el pecado, ¿verdad? Por causa de nuestros padres, así mismo nosotros recibimos la salvación por Jesucristo. Por eso es que en el libro de Corintios se habla de que Jesús es el segundo Adán. El que tiene fe en Él está bajo de Él y tiene vida, ¿verdad? Si seguimos abajo, vamos a Isaías 10, vamos a ver los versículos 6 y 7. Si alguien lo tiene, si lo pudiera leer, por favor. Contra una nación impía la envió y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles.
Pero ella no tiene tal intento ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. ¿Ven el propósito ahí? ¿Quién es el que mandó a Siria que atacara al reino del norte, Israel? Dios. Pero ¿y qué es lo que hicieron ellos? Robaron, mataron, trajeron mucha maldad. Pero ¿qué dice el último, cómo se dice, capítulo? Que el propósito es que Dios está usando ese mal para acabar con naciones. ¿Por qué? Porque Dios juzga las naciones, ¿verdad? Por eso entienden, hermanos, por qué estoy diciendo yo de que la pandemia tiene que ser un castigo de Dios. ¿Verdad? Porque Dios está juzgando las naciones. ¿Verdad? Vamos ahora a Salmo 76, 8 al 10. Es por la desobediencia. Sí, por los pecados del hombre. Desde el cielo diste a conocer tu veredicto. La tierra temerosa guardó silencio. Cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar, para salvar a los pobres de la tierra. Siga el 10. La furia del hombre se vuelve tu alabanza. A los que sobrevivan al castigo te harán fiesta. Sí, lo que está enseñando esto es de que la furia de las naciones, de los injustos, ¿verdad? Hasta eso mismo se vuelve la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta, ¿verdad? Lo que es las naciones, lo que es el hombre y lo que Dios es, ¿verdad? Y Dios está, ¿cómo se dice?, juzgando, enseñando su justicia. Así que en el mundo, por eso es que eso es lo que está pasando. Hasta en nuestra propia nación podemos ver de que cuando esta nación se fundó, ¿fue bendecida? ¿Pudiéramos decir que esta nación fue bendecida? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de hombres eran los fundadores? Cristianos. Cristianos. ¿Qué querían ellos? Crear un gobierno y una tierra que honraba a Dios y que estaba viviendo de acuerdo a sus preceptos. Ahora lo increíble es de que nosotros estamos bajo una constitución que tiene más de 200 años. Y ustedes sabían que muchos de los fundadores pensaban que en 100 años ya no iba a existir esa constitución. Porque ellos pensaban, esa es la naturaleza del hombre. Esto solo va a trabajar por ciertas generaciones. Aparte de que ellos dijeron también de que esta ley solo puede ser para una persona que honra a Dios, para una gente que cree. La persona que no cree dice, esta constitución no va a trabajar para ellos. ¿Y qué es lo que está pasando en este día? ¿Qué están haciendo con la constitución? La quieren cambiar, se quieren deshacer de ella, la quieren redefinir, ¿cómo es? O redefinir. Y entonces eso es un problema, porque lo mismo se está haciendo con la Biblia, ¿verdad? ¿Qué hace la gente con la Biblia? Quiere verla no con el intento que Dios tenía o con el cual fue escrito, pero a los propósitos que ellos creen que son bien, ¿verdad? Vamos a Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. ¿Se fijan ahí? Eso es un versículo muy clave. ¿Qué está declarando Salomón ahí? No hay nadie que es bueno. Nadie es bueno. Todos somos pecadores, ¿verdad? Así que es injusto que Dios nos juzgue o que venga mal sobre nosotros. Ahora vamos a Deuteronomio. No, Santiago.
No, Santiago. No, Deuteronomio. Deuteronomio 32:4. ¿No lo ves? Después que dice que Dios, quien es justísimo y santísimo. ¿Qué nos dice Deuteronomio sobre eso? 32, 4. Capítulo 4, ¿qué dice? Dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Exacto. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Vemos cómo es la naturaleza de Dios, sus juzgamentos. Y sabiendo de que somos pecadores, por eso es que, regresando a lo que decía en Romanos 9 Pablo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios si está haciendo bien o no? ¿Verdad? Vamos a Santiago 1:13. Estamos en los últimos dos versículos, así que si alguien pudiera leer Santiago 1:13 y otra persona Primera de Pedro 2:9. Vamos a finalizar con Primera de Pedro 2:9. Que nadie al ser tentado diga, ¿es Dios quien me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta Él a nadie. ¿Entendieron eso, hermanos? Eso está refiriendo a qué? A nosotros. De que la razón por que nosotros estamos haciendo las cosas no es porque Dios nos está metiendo la tentación. Nosotros somos tentados por la tentación porque viene de nuestros deseos. Regresando a lo que habíamos dicho, de que siendo hechos en la semejanza de Dios, somos criaturas con voluntad, así como es Dios. Pero ¿qué es la diferencia? Que la voluntad de Dios es buena, es justa, pero la de nosotros no es, ¿verdad? Y por eso es que caemos nosotros a las malas tentaciones. ¿Y alguien se pudiera leer Primera de Pedro 2:9? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué nos enseña el último versículo? ¿Cuál es el propósito de la gente de Dios? Proclamar esto y hacer esto. Somos la misericordia de Dios. Somos sacados de las tinieblas, del pecado, ¿verdad? A la luz, a la santidad, ¿verdad? Y ese es el propósito de Dios, de que Dios está llamando a su gente. Él tiene su gente. Mucha gente no quiere recibir eso, pero Él tiene su gente y es la obra de sus manos. Es su decreto, es su propósito. Él es la causa primero de todo eso. Y lo malo, eso enseña lo poderoso de Dios, que hasta Él puede usar lo malo a acabar lo bueno, ¿verdad? Pero Él juzga ¿qué? Dice que Él juzga el corazón y la mente del hombre. Y por eso es que en la vida estamos viendo esto. Y esto es la providencia de que Dios está acabando su propósito, ¿verdad? Quiero que leamos esta cota del cristiano Jerry Bridges, que dice: la providencia de Dios es su cuidado constante y su dominio absoluto sobre toda su creación para su propia gloria y bien de su pueblo. Ahora el hermano Johnny me ayudó con agarrar un material que yo creo que da un buen resumen de lo que estamos leyendo. Así que si pudieran, hermanos, leer, yo hago la última y cada uno de ustedes hace la pregunta y da la respuesta dándonos el resumen. Yo empiezo. Está bien. ¿Quién es el autor de la providencia? Dios es un buen creador. Dios es buen creador, sí. Número 2. ¿Cuál es el fundamento de la providencia? Su infinito poder y sabiduría. Tercero. ¿Cuál es la esencia de la providencia? Sostener, dirigir,
disponer y gobernar su creación. Número 4. ¿Cuál es la naturaleza de la compatibilidad con su creación? Acabar con sus propósitos, acuerdos, sus planes. Y la última es, ¿cuáles son las causas determinantes de la providencia, la mente de Dios y su voluntad acerca de su creación? ¿Verdad? Así que por la gracia de Dios, hermanos, ojalá que eso les haya ayudado a entender un poquito más sobre lo que la confesión nos está enseñando sobre la providencia de Dios. ¿Verdad? Vamos a orar. ¿Verdad? Pastor Kevin, ¿pudiera orar por nosotros? Sí. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos permites estar aquí reunidos, aprendiendo de tu palabra, Señor, aprendiendo sobre la doctrina de la providencia, Señor. Oramos, Señor, que podamos entender un poco más cada día, Señor, esta doctrina tan profunda que es, Señor, que viene de ti, Señor, que tú eres grande, soberano, Señor, en control de todas las cosas, que nada sucede sin que tú lo dejes que pase, Señor, y que tienes siempre un buen propósito a través de todo lo que pasa en tu gran plan, Señor. Y oramos, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, en los siguientes fines de semana, Señor, y que puedas bendecir, Señor, todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, y tu honra, Señor, y ve con nosotros, Señor, todo el resto de este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Wow, qué bonito está este estudio. Sí, es profundo. Es profundo, pero ¿Sí? está... Porque está duro porque usted sabe, uno tiene ciertos conceptos y la cosa